amigos latinoamericanos y en especial amigos de El Salvador, de Honduras, de Ecuador, de Colombia y de Venezuela, e igualmente de Guatemala. Me tomo un café para hacer honor al presidente de México, López Obrador, del estado de Tabasco, estado natal del presidente López Obrador, para comenzar con la intervención hoy, 30 de marzo de 2023. Anteayer me llamó la atención la mañanera exposición diaria del presidente López Obrador, que constituye en una larguísima perorata propagandística en la cual habla de las excelencias de su gobierno y despotrica contra la oposición y contra el amarillismo de los periodistas. Se me parece mucho al aló presidente de Chávez, con la diferencia de que Chávez, ocupado de dominar el mundo y que a veces iba a las Naciones Unidas, no era de todos los días, y como no delegaba hasta que murió en Maduro, se mantenía sin embargo un programa similar de orden propagandístico. En esa imposición, López Obrador habla de hechos ocurridos en el albergue que tiene el gobierno en Ciudad Juárez para reposo o descanso de los inmigrantes de las nacionalidades anteriores y de otras, de productos de la inmigración que pasa por Ciudad Juárez, de alrededor de 12,000 migrantes diarios. Utiliza la expresión albergues y en realidad no son albergues, sino centros de detención. A propósito de albergues, quizás el único gobierno que hizo albergues fue el antecesor de López Obrador, Peña Nieto. Un albergue es algo donde se recibe a una persona en tránsito, como Jesús, como el sitio donde nació Jesús, y se albergaron la Virgen María y San José en el pesebre. Constituyen esos centros del Instituto de Inmigración de México verdaderos prisiones que contrastan con los requerimientos de los derechos humanos de los migrantes. En primer lugar, según la Corte Suprema de Justicia de México, los migrantes solo pueden ser detenidos por razones precisamente derivadas de la migración en los centros de verificación de internacionales, de verificación de la documentación de ellos, es decir, en la frontera entre Estados Unidos y México. Esa detención empezó a ocurrir a raíz de la orden que dio Trump a López Obrador cuando Trump se alarmó por la cantidad de migrantes, y siempre la relación de gran amistad que hubo entre López Obrador y Trump se fundó en el pánico que le infligía Trump a López Obrador. Lo amenazó además con subir los aranceles mexicanos a los productos que llegaban a Estados Unidos, y siempre su actitud fue de gran amistad para López Obrador, la actitud de Trump, y viceversa. Eran grandes amigos
cuando lo tradicional es una gran adversidad entre México y Estados Unidos, como lo anticipó Porfirio Díaz cuando dijo: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Empezaron las detenciones y el resultado es que, rota la regla impuesta por el Corte Suprema de Justicia de México, resultan establecidos dos muros según las circunstancias: el muro físico que impone Trump y el muro jurídico que resulta de decisiones de Biden. Tal vez Trump más fuerte y duro que Biden, pero tal vez Biden más cazurro, porque el número de deportaciones de demócratas y republicanos es más o menos similar. Uno de los campeones de la deportación es el hijo de un inmigrante, Obama, que excedió ya los índices de deportaciones de Bush y de los presidentes anteriores. Establecido ese muro físico de Trump, que resultó de todos modos ineficiente y sumamente costoso para el erario americano, y establecido el muro jurídico de Biden, que consiste en aplicar el llamado Título 42 de Trump, en que por resultado de razones sanitarias se impedía la entrada de los inmigrantes. Resulta entonces, de todos modos, el muro jurídico. Biden limita el número de ingresos de los migrantes, de los cubanos, de los venezolanos, de inmigrantes extranjeros, a una cifra que debe además iniciarse desde el celular en el respectivo país de cada posible migrante, y que está llena de dificultades legales y de trabas, y más de uno que le ha sido otorgado la visa para la entrada de Estados Unidos, por formalidades lo devuelven a su respectivo país y lo deportan. Esas contenciones inmigratorias, tal vez la más inteligente ha sido la de Turquía frente a la comunidad europea con respecto a los sirios. Turquía retuvo a los sirios dentro de su territorio como resultado de la guerra de Siria, en la que interviene Rusia, en la que interviene otros países, pero los sirios amenazaban con llenar a Europa de inmigrantes, y mientras tanto Turquía los retuvo, sacó provecho de los migrantes. Necesitaba Turquía de mano de obra, y fue entregando a cuentagotas los inmigrantes que querían ir a Alemania o a España o a Francia, a países miembros de la Comunidad Europea. Pero me enteré en esa mañanera de hace 3 días de lo que había ocurrido en el albergue, según López Obrador, de Ciudad Juárez. En realidad no era albergue solamente uno que hizo el presidente Peña Nieto, y los albergues que ha hecho la Iglesia Católica Mexicana, que son 5. En realidad, esos centros de detención rompen la tradición mexicana. En México, la Navidad se celebra llamándolo posadas, recordando la posada que dieron al niño Jesús y a su madre y su padre San José y la Virgen, que eran migrantes desde Nazaret hasta Belén. La tradición mexicana la ratifica Lázaro Cárdenas con la traída a México
de refugiados españoles republicanos a raíz de la derrota de los republicanos frente a las tropas de Franco. Esos españoles ahora son más tan mexicanos como españoles y los hijos de ellos mexicanos. Lázaro Cárdenas recibe al presidente Gallegos de Venezuela cuando cae por acción de un golpe de Estado, y recibe a Andrés Eloy Blanco cuando a raíz del golpe de Estado militar cae el gobierno constitucional de Venezuela. No hace López Obrador con los centros de detención seguir la tradición de Lázaro Cárdenas, no solamente porque con su propio hijo Cuauhtémoc Cárdenas entra en conflicto y se erige frente a él, rompiendo con la tradición humanística de Lázaro Cárdenas. En la mañanera en que me entero de lo ocurrido en Ciudad Juárez, López designa a su tapado, Marcelo Ebrard, para que atienda la situación. El tapado, ustedes saben que es una institución muy mexicana, en virtud del cual el presidente tiene un protegido que ante la no reelección es el que lo va a sustituir en la presidencia, e indudablemente se menciona a Marcelo Ebrard, pues se habla de una dama también que puede ser la tapada. Después que López Obrador transforma la realidad del hecho, hablando de albergues y hablando de culpa de los inmigrantes por haber iniciado ellos el incendio, en que trágicamente mueren tantos inmigrantes, ya en la mañanera siguiente no aparece López Obrador, sino su secretaria de Seguridad y el fiscal asignado al caso. Y en la mañanera de hoy, López Obrador pretende que se olvide la existencia del problema, dedicado entonces a una reunión con los industriales de México, lo cual desde luego no viene al caso, porque el problema de los inmigrantes fallecidos en Ciudad Juárez es un problema de índole nacional e internacional. Esos centros de detención son atendidos por servidores públicos y por servidores privados. Los servidores privados no tienen mucho interés, corresponden a empresas privadas, e inclusive en la tragedia del estadio de Querétaro se señala también que hubo servidores privados y que no dieron resultado, y como la consecuencia es el incendio. Pero aquí, en esta tragedia de Ciudad Juárez, la tragedia se provoca porque el alcalde de Ciudad Juárez, el señor Buzo, que bucea para encontrar migrantes y detenerlos, consideraba que los migrantes afeaban a Ciudad Juárez. Dicho sea de paso, en Ciudad Juárez existen túneles que nunca se detectan, por el cual el fentanilo, la cocaína, la droga pasa a Estados Unidos, y Ciudad Juárez es conocido como un centro de el traspaso de la droga, un centro de contrabando, pero la preocupación del alcalde Buzo cuando bucea en busca de inmigrantes es sencillamente la de que los inmigrantes no afean la ciudad y que algunos piden limosna, lo cual a veces es preferible
pedir limosna a atracar, como es lo que le ocurre a los inmigrantes que salen de su país, que son víctimas de atracos, de coyotes, de vejaciones, simplemente por el deseo del sueño americano. En el caso concreto de el centro de detención de Ciudad Juárez, los migrantes guatemaltecos, hondureños, venezolanos y de otras nacionalidades están separados de las mujeres, los hombres, pero cuando se inicia el fuego, por lo que López Obrador imputó a los inmigrantes porque dijo que habían quemado los colchones, no se sabe cómo, si la costumbre cuando se detiene a alguien en México es prácticamente dejarlo desnudo y quitarle hasta las trenzas de los zapatos, los cordones de los zapatos. ¿Cómo es posible que tuvieran la capacidad de fuego para crear un fuego con la quema del colchón, con la quema de colchones? El hecho trágico quedó inclusive registrado en un video donde una venezolana, Vianey, ve cómo su marido está siendo objeto de la quema y cómo los vigilantes públicos del Instituto de Migración de México constatan que la reja ha sido puesta y que está bien firme, con lo cual no pueden salir los inmigrantes masculinos y se produce entonces la que el video que pasa Vianey previamente en ese video consta también cómo los funcionarios públicos le manifiestan que debe retirarse de allí y que si no la llevan presa. Ahora, ¿por qué pusieron presa a Vianey si tenía sus papeles? Lo primero que hacen los empleados del señor Buzo y lo primero que se hace en México es quitarle los papeles, dejarlos inermes, y además de eso, de prácticamente dejarlos expuestos a la merced del servidor público, es encerrarlos en violación de la regla establecida por la Corte Suprema de Justicia de México. Vianey trabajaba en una tintorería, no era indocumentada, porque en la tintorería en Ciudad Juárez no le dan trabajo a delincuentes ni a riesgo de tener las sanciones no solamente de los organismos legales mexicanos, sino también se necesitan los documentos que le fueron quitados en el momento de la captura de Vianey, porque probablemente no era del gusto del señor Buzo que anduviera por Ciudad Juárez. Contrasta esa falta de humanidad con los migrantes, con el gesto de gran humanidad que tuvo López Obrador con la madre del Chapo Guzmán, un gesto de cortesía, de gran reverencia ante esa dama indudablemente respetable, pero que no era el caso en el momento de la captura pues del Chapo Guzmán y que se iba a producir las balaceras por el poder del fuego del Chapo. No era el caso de conversar con esta dama y reverenciosamente acercarse a su carro el propio presidente de México e inclinarse ante la dama en actitud reverenciosa. No se ha visto, mientras tanto, mensaje alguno de Maduro sobre los venezolanos que han fallecido o sobre el venezolano esposo de Vianey
que felizmente salvó la vida en un hospital de Ciudad Juárez después de las quemadas numerosas que sufrió. No se ha visto tampoco la reclamación de los grandes amigos de Maduro, la presidenta de Honduras, por la captura de los hondureños, y tampoco se ha visto la del presidente de Ecuador por la captura del ecuatoriano o la situación en que ha estado el ecuatoriano, pero felizmente se han visto la preocupación del presidente Jean Mattei y de su canciller por la captura y muerte de los guatemaltecos, y se han visto también la preocupación del presidente de El Salvador, de Bukele, tan aficionado a las rejas respecto de las maras, pero en este caso protector de sus nacionales salvadoreños. En todo caso, para López Obrador lo que le interesa en este momento es que pase el tiempo y poder borrar los efectos de sus apreciaciones iniciales sobre la tragedia. A tal efecto, en la mañanera de ayer simplemente aparecieron la secretaria de Seguridad de López Obrador y la fiscal del Ministerio Público, y López Obrador brilló por su ausencia. Y en la de hoy, López Obrador se dedicó a hablar con los industriales, quienes siempre amenazan de capitalistas. Hablando de capitalismo y de comunismo, López Obrador está en el Foro de Sao Paulo. Él ha condecorado con el águila azteca, la máxima condecoración que otorga México, a Díaz-Canel. Es amigo de Maduro, a quien ha recibido con bombos y platillos en México, y desde luego buena relación con Petro y con Lula, que ha hecho el desprecio en la conferencia interamericana convocada por el demócrata presidente de Santo Domingo, por irse a reafirmar su relación con China como fundador, con China comunista, como fundador del Foro de Sao Paulo. Amanecerá y veremos. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez, hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.